El marcapáginas. Acérquense, damas y caballeros, voceó estirando el cuello al estilo de los charlatanes de feria. Esta noche les ofreceré una demostración de mis extraordinarias facultades. Antes de dar inicio al número, Houdini reclutaba voluntarios elegidos al azar para subir al escenario y comprobar los objetos que serían utilizados en Metamorfosis, el baúl, un saco de lona con cabida suficiente para una persona adulta y un juego de robustas cuerdas. El mago sabía que a la audiencia le encantaba hacer inspecciones. Además de sentirse parte del acto, también tenían la oportunidad de comprobar la calidad de los candados y de las cuerdas utilizadas en el número, además de cerciorarse de que el interior del baúl no hubiera ninguna trampilla escondida. Para Houdini, estos escrutinios le aportaban dos ventajas inmediatas. Aumentaban su carisma y transmitían credibilidad, factores indispensables en la carrera de cualquier artista. Houdini no tardó en caer en la cuenta de que la forma en que presentaba una hazaña era quizás más importante que la hazaña en sí misma. El joven artista pasó a establecer una comunicación directa con el espectador, intentando captar sus emociones y buscando cumplir con las expectativas esperadas. Hablaba con frases cortas y ametralladas que volaban sobre la platea. No vamos a poder escapar de la lectura de Houdini de Eduardo Caamaño. Hola, Eduardo. Hola, ¿qué tal? Después de este pequeño chiste bastante malo con el que hemos empezado, felicidades por esta biografía que parece la definitiva, al menos en castellano, en torno al mago más famoso de todos los tiempos, Eduardo. Muchas gracias. ¿Por qué hablamos de este libro como de la biografía definitiva? ¿Qué aporta que no se haya escrito, que no se haya dicho, que no se haya leído antes? Sí, bueno, para empezar que esta es la primera vez que una biografía de Houdini tan completa sale en castellano. De hecho, todo lo que se ha escrito de Houdini en nuestro idioma sale en periódicos, breves pasajes o en algunos libros también por menciones muy cortas, ¿no? Entonces, la idea realmente sería sacar una obra muy completa, muy detallada para el público español. Entonces, aparte de ser pues la primera biografía de esta profundidad en castellano, también aporta informaciones que hasta entonces se consideraban como verdaderas, ¿no? Es importante decir que Houdini fue un maestro del autobombo, de la publicidad. De hecho, fue un genio en ese sentido y sabía publicitar su nombre y sus números como nadie. Y para ello se inventó algunos mitos. Si no los inventó, los aumentó de una manera que no corresponde a la realidad, ¿no? Y algunos biógrafos, sobre todo los primeros que sacaron su biografía luego después de su muerte en los años 30 y 40, muchos de estos biógrafos pues creyeron en sus versiones y las plasmaron en sus biografías. Y hoy, casi 90 años de la fecha de su muerte, que realmente, de hecho, vamos a celebrar el 90 aniversario este año. Houdini muere el 31 de octubre del 26. Pasados 90 años, pues muchas cosas se han descubierto, algunos mitos han caído, y este libro entonces trata de traer a la realidad algunos de los mitos de Houdini que no son ciertos. Claro, pero no sería lo mismo si no estuviera rodeado de esa atmósfera de misterio, ¿no? Claro, efectivamente, sus mitos son muy buenos, son hechos que traen a su nombre al mundo, ¿no? Pero yo creo que hay un trabajo biográfico en el que tratas de traer al lector su vida y sus hechos tal como han ocurrido. Me parece importante que trates de traer realmente lo que fue verdad, ¿no? Por supuesto, además que la realidad no desmerece
la leyenda en absoluto, ¿no? ¿Qué puntos destacarías de la verdadera vida de Houdini, de este judío húngaro que nació en Budapest, que se llamaba Erich Weiss y que llega a Estados Unidos como muchos otros inmigrantes del este de Europa? Claro, su realidad para nosotros mortales es casi un sueño, ¿no? Houdini ha hecho cosas increíbles y impensables. Yo destacaría sus números más atrevidos, porque él, haciendo un pequeño resumen de su trayectoria, empezó como un mago clásico de estos que hacen números de cartas, de pañuelos, de bolas, pero claro, ya había nombres muy fuertes en aquella época, gente ya muy conocida, y él se dio cuenta que si siguiera así no destacaría. Entonces empezó a trabajar con las esposas, que es un artilugio del que controlaba un montón, mejor que nadie, y luego con el paso del tiempo empezó a intentar números más arriesgados. Así que me voy a la etapa más conocida de su vida, que son los años 20, finales de los años 10, comienzos del 20, donde ya se pone un poco así loco, por poner un nombre, y hacer números bastante arriesgados, sobre todo utilizando el agua como elemento. Claro, eso es lo que más recordamos de Houdini, quizá, ¿no? Su capacidad de escaparse de situaciones en las que pone en riesgo su vida y el corazón de los que pudieron asistir a esos espectáculos. Sí, efectivamente. Aunque todos sus números estaban muy bien calculados y todos eran planificados a la exhaustión, Houdini no dejaba escapar el mínimo detalle y nunca falló en sus presentaciones. Aunque todo esto haya sido bien pensado, había un factor de riesgo real. Él podía haber muerto sencillamente si hubiese fallado, ¿no? Pero afortunadamente no ha sido así y él nunca ha fallado en el escenario. Eduardo, ¿cuál ha sido el momento más complicado a la hora de elaborar esta biografía para ti? Yo creo que lo más complicado fue lo que habíamos hablado en el comienzo de la entrevista, que fue detectar o separar lo que es mito y lo que es realidad. Hay muchos pasajes de su biografía que hasta entonces eran considerados como hechos verdaderos, y haciendo un poco de espía o de detective, acabas buscando evidencias de cosas que no son reales. Por ejemplo, te voy a citar una muy interesante. Houdini en el año 1900 se fue a Londres a intentar hacerse famoso en Europa, y hasta muy poco tiempo se pensaba que él ha conseguido la fama después de haber desafiado el Scotland Yard, ¿no? Dice su biografía que poco tiempo después de haber llegado a Londres se fue a las oficinas de la Scotland Yard, desafió a la gente, al jefe de esta policía metropolitana de Londres, y le esposaron en una columna de la oficina y le dijeron, bueno, tú ahora quédate ahí pensando un poco en lo atrevido que eres, ¿no? Y en pocos segundos se escapó de las esposas y les dijo, oye, ya lo he pensado y creo que no pasa nada, ¿no? Bien, pues no hay registros de esta visita a Scotland Yard, ¿sabes? Nunca se pudo probar que efectivamente estuvo allí. Y no hay testigos, ni siquiera salió en los periódicos, porque realmente cuando Houdini desafiaba a los agentes de la policía, y lo hacía de verdad en Estados Unidos, él lo que buscaba era la publicidad por la prensa, porque él no se podía pagar una nota de prensa. Entonces él sabía que por la noche había reporteros en las comisarías de policía buscando crónicas policiales, y él aprovechaba la presencia de esta gente, de estos periodistas, para retar a los agentes que le aprisionaron. Entonces él consiguió escapar y al día siguiente se convirtió en nota de prensa, en titular. Y en Londres no hay ningún titular de esto. Ningún periódico de aquella época sacó este suceso, ¿no? Entonces es casi seguro que esto jamás ha ocurrido antes. Eduardo, los espiritistas y Houdini tuvieron una relación complicada. Sí, la tuvieron porque, bueno, todo esto empezó con la muerte de su madre. Su madre muere el año 1913,
fue una muerte inesperada. Houdini la quería con locura y no esperaba que se fuera tan temprano. Y además Houdini estaba de gira en Europa, su madre estaba en Nueva York y tuvo que volver, rápidamente para poder acompañar su entierro, ¿no? Entonces, a partir de este momento, él intentó contactar con ella a través de mediums. Él no era escéptico, como muchos piensan, pero tenía mucha cautela, porque sabía que entre los mediums que actuaban había muchos estafadores, ¿no? Y le daba bastante rabia, sobre todo, saber que muchos mediums no eran mediums de verdad. Lo único que hacían era aprovecharse de la sensibilidad de la gente, y esto le enrabietaba bastante. Entonces empezó a desenmascarar a muchos de ellos y en poco tiempo se convirtió en uno de sus peores enemigos. Uh-huh. Hablabas de Cecilia, de la madre de Eric Weiss, de Houdini, pero también hablas en tu libro de Samuel, su padre, que juega un papel fundamental también en su vida y en su vida errática ya cuando llegan a Estados Unidos. Sí, su padre era un rabino en Budapest. Hay una leyenda que también no se sabe si es cierta, de que se había duelado con un noble húngaro, lo había matado y escapó a Estados Unidos para huir de la justicia. Esto no se sabe si es cierto. Pero sí es cierto que se ha ido él solo a Nueva York, dejó en Hungría a su familia, a su mujer y sus hijos para intentar se establecer allí, ¿no? Trabajó como rabino durante una época en una ciudad pequeña llamada Appleton, y no destacó mucho porque él predicaba en alemán y la colonia judía de allí quería pues un rabino más joven y que predicara en inglés, ¿no? Entonces él tuvo bastantes problemas de adaptación, no consiguió el sueño americano que tanto deseaba, y pocos años después de haber llegado y de haber reunido a su familia allí, pues murió también de manera inesperada. Y hablas de esa mudanza, de ese traslado a Milwaukee, una ciudad a la que Houdini no le gustaba regresar. ¿No fue feliz allí? Sí. No fue para nada, porque allí fue donde perdió su padre, allí fue donde pasaron muchas penurias. Él apenas ha ido al cole, estudió hasta el 6º año, no tenían condiciones de estudiar porque había que llevar comida a casa, y tanto él como los hermanos pues se buscaron la vida como podían, de mensajeros, de limpiabotas, de trabajos así menores, de pocos ingresos, así que Milwaukee ha sido una etapa bastante dura de su vida. En todo el libro, en esta biografía que edita Almuzara, hay muchísimas referencias a la cultura judía a la que pertenecía Houdini. En muchísimas de las páginas encontramos referencias religiosas a la Torá, a los ritos después de la muerte, a la alimentación, a las costumbres y también a los problemas de emparentar o de enamorarse de una chica que no fuera judía, sobre todo cuando Cecilia, la madre de Eric, se entera de que la novia, ya mujer, de su hijo Bess, es católica. Efectivamente, hubo un problema porque, como bien dices, Houdini es judío y su novia, que después se ha convertido en su mujer, era católica. Entonces, la madre de su mujer se llama Bess, ¿no? La madre de Bess no lo aceptó. No aceptó que su hija se casara con judío, ellas quedaron las dos 12 años sin hablar, y la madre de Houdini en principio tampoco lo tomó muy bien, pero luego se dio cuenta de que era una mujer honrada, trabajadora y que podía perfectamente estar con su hijo, ¿no? Entonces sí hubo algunos problemas al principio, pero luego se resolvieron y fue un matrimonio bastante feliz. Hay una anécdota un poco triste, que Houdini, antes de morir, compró una parcela en un cementerio judío en Nueva York, y allí montó pues ya lo que sería el mausoleo familiar, ¿no? Y indicó los nichos donde cada hermano suyo debería ser sepultado. Y se reservó el suyo para él y su mujer. Entonces, antes de morir ya tenía el nicho lapidado con su nombre y el nombre de su mujer también.
Por desgracia, Houdini murió en el año 26 y su mujer murió algunos años después, y la familia no la quiso sepultar allí, alegando de que ella había renovado sus votos de fe cristiana y por lo tanto no podía ser enterrada en un cementerio judío. Y es un poco irónico y a la vez triste que un matrimonio que ha sido tan unido y tan feliz durante 30 años, una vez muertos, no pudiesen pues convivir en la vida eterna, ¿no?, por así decirlo, juntos. Así que Bess está sepultada actualmente en un cementerio cristiano a muchos kilómetros de donde está Houdini. Seguro que Cecilia, que tanto quiso a su nuera, no lo hubiera permitido, ¿no? Hablabas de la muerte de Houdini, no sé, un fallecimiento inesperado precisamente en la noche de Halloween de 1926. Sí, Houdini Houdini tenía una costumbre de retar a la gente a darle puñetazos a su estómago para demostrar lo fuerte que era, ¿no? Y era muy normal que la gente le diera puñetazos. Y él lo retaba a boxeadores, a luchadores, a gente muy fuerte. Y hubo una ocasión en la que un estudiante le preguntó si podía retarle a darle un puñetazo. Y él accedió y lo recibió, pero parece ser que él ya podía estar sufriendo de una apendicitis, y el golpe acabó rompiendo el apéndice y su estado se ha empeorado y ha evolucionado a una periodontitis, ¿no?, que es un cuadro bastante más grave. Tuvo una infección, no la quiso tratar, no quiso acceder a las súplicas de su mujer, que le decía que se fuera a un médico, y cuando por fin accedió a ir a un hospital ya era demasiado tarde. Le operaron 2 veces, pero poco había que hacer. Estamos hablando de una época en la que no había ningún tratamiento para infecciones, y su cabezonería ha sido bastante... le ha resultado fatal realmente, porque acabó muerto. Hablamos de su muerte, y ¿qué nos puedes decir acerca de su legado? ¿Es el mago entre los magos? Es el escapista de los escapistas, porque como había dicho antes, como magos había otros que se hicieron más famosos, sobre todo en Estados Unidos. Hablamos de Harry Caller, que es un referente americano. Hablamos de Thurston, de Hubert Houdin, que es el mago francés en Europa, el referente europeo. Como magos clásicos, Gran Herman, otros tantos, ya hicieron su nombre en el mundo de la magia. Houdini nunca ha logrado hacer nombre como mago como los que conocemos de magia clásica, pero sí se ha puesto casi que solo y aislado en el Olimpo de los escapistas. Entonces Houdini ha dejado el legado del escapismo, y hoy tenemos referentes como por ejemplo David Copperfield y David Blaine, que sería el más reciente, ¿no? Todos los escapistas de hoy que actúan con esposas, que actúan con estos artilugios que él ha inventado, tienen como referente a Houdini. No existe en la historia del escapismo contemporáneo una persona que se pueda igualar. Detallas en tu libro sus trucos y desafíos, rompes con los mitos más comunes y nos presentas a este Houdini que se autopublicitaba constantemente. No sé si quieres acabar la entrevista con alguna frase del propio Houdini que nos dé una idea exacta de cómo era Eric Weiss. Bueno, de muchas de sus frases, la que más me gusta es la que dice a principio del libro, en la primera página, que pone: mi mente es la llave que me libera. Con esto quiere decir que su mente es la que controla su cuerpo, sus emociones y sus miedos. Y Houdini ha logrado dominar su mente de una manera en la que pudiera controlar sus temores, sus miedos, sus aflicciones y poder aceptar todos los desafíos que le llegaban, ¿no? Houdini no pensaba cuando actuaba, se concentraba, seguía adelante y hacía su trabajo. Él conocía más que nadie cómo funcionaban los cierres, los candados, los grilletes, él conocía todo, así que ignoraba dolores, ignoraba sufrimiento y trataba de vencer los desafíos a los que les retaba, ¿no? Entonces, esta es mi frase favorita,
porque también quiere decirnos de que todo lo que queremos está a nuestro alcance, ¿no? No hay límite. Todo depende de nuestro deseo y de nuestra fuerza de voluntad. Y un hombre como Houdini, que llegó a Estados Unidos con 4 años de edad, con apenas la ropa del cuerpo que tenía puesta, y pudo hacer su nombre como referente del escapismo y haber llegado tan lejos como llegó, pues tiene mucho mérito lo que dice. Desde luego que sí. Muchísimas gracias, Eduardo, por contarnos la vida de Houdini en esta biografía que edita Almuzara y que tú firmas después de muchísimo trabajo de investigación. Muchas gracias. A ti igualmente.